bien, muchísimas gracias a todos por acudir a esta rueda de prensa. Kaixo, eguerdion. Hola, bienvenidos a esta rueda de prensa. Presentamos en rueda de prensa la película de clausura de la sección oficial de la presente edición del Cinema al Día, The Son of Names, y están con nosotros, les presento, si les parece, desde el extremo derecho hasta mi lado, están con nosotros Robert Lantos, productor, Tim Roth, actor, y el director François Gigac, que están ya dispuestos a responder a las cuestiones que les planteen. Podemos empezar por aquí, por la primera fila. I'm going to have to hold this. Yeah, I can hear you. Yes. Hiya, this is in English actually, so I think you're fine. Así que la pregunta es para Tim Roth. De hecho, dado que el personaje que interpretas tiene varias edades en la película, ¿cómo has trabajado con los otros actores que también interpretan tu personaje? Bueno, pasamos tiempo con las versiones más jóvenes del personaje y mucho tenía que ver, bueno, estar un rato con ellos para que tenían una idea y hablar con ellos, cómo no, porque en cierto modo tenían que captar, ciertas cosas y gestos acerca de mi físico e introducirles un poco. Así que fue un viaje realmente, pero no pasé tanto tiempo con ellos, para serte sincera. Espero que haya funcionado en la pantalla. Si quieren hacer alguna pregunta, tan solo tienen que levantar la mano y aquí en la segunda fila, por favor. Another question. Thank you. Hola, buenas tardes. Quería preguntar a Tim Roth por ese cambio de rol, de registro. Estamos acostumbrados a verle en papeles quizás de personajes más amenazadores, ¿no?, que el que encarna en esta película. I got nothing. I hit the wrong button. I can translate. Translate for me, mate. Thus far, she's saying she's used to seeing you in more menacing roles. Oh. Yes, el cambio de... You got it? de change. I think so. Number Sí. 3. Here we go. Cool. Yeah, go for it. Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo surge este cambio de rol? A mí me parece, ¿no?, que siempre le hemos visto en papeles muy amenazadores en el cine, o por lo menos son los que más nos han marcado. ¿De qué manera asume este cambio de rol y también de película, de cine diferente, distinto? Y al director le quería preguntar si Clive Owen toca de verdad el violín, ¿fue capaz de aprender a tocar el violín? Okay, so Sí, no sé, la gente se acuerda. Bueno, quizás papeles más amenazantes y son más fáciles para el público. A veces esos viajes son quizás más entretenidos que otros, quizás, no sé cómo decirlo. He interpretado todo tipo de papeles, pero esos son los que se acuerda la gente, quizás. Bueno, eso depende de la persona que lo vea. No sé. No me importa. Yo intento mezclar las cosas y jugar un poco con distintos papeles, interpretando distintos papeles, porque si no me aburriría. Y vosotros también, cómo no, el público. Y en cuanto Clive no tocó el violín, tuvo que aprender, eso es lo que hacen los actores, evidentemente. Y Jonah Hurricane también lo aprendió, y el joven Dovidel tocaba excelentemente, pero tenía que aprender a interpretar, así que los dos tuvieron que hacer distintas facetas, es decir, unos aprender a tocar el violín y otros aprender a interpretar, que es el joven. Enhorabuena por la película. Quería preguntarle tanto a Tim como al director, a François, dado que los personajes están encarnados por diferentes actores en diferentes etapas de su vida, quería saber hasta qué punto Tim Roth tiene en cuenta la actuación de sus compañeros o sus compañeros más jóvenes, la suya, para que haya una continuidad en los perfiles. Bueno, evidentemente, lo primero que me apareció cuando leí el guión es que sería un gran desafío, es decir, crear evidentemente los tres Martins y los tres Dovidels, es decir, porque son dos tríos, pero también son tres pares. Hay que buscar la química entre el joven, los dos jóvenes, los medianos y los más mayores. Era
un puzzle muy difícil de encajar y en el guión intentamos estructurarlo y luego el casting fue otro rompecabezas muy difícil, pero hicimos, como ha dicho Tim, una cosa que fue muy interesante con los tres grupos, es decir, con Gerard, Tim y el joven Misha, lo mismo con los Dovidols, es decir, el personaje. Tenemos un niño de 12 años que está hablando con Tim y luego otro que nunca había interpretado su vida, pero estaba compartiendo su visión del personaje con Clive. Había una comunicación de contemplar y compartir estas visiones. Hay varias cosas que ha dicho Tim sobre los aspectos físicos también. Y luego el resto es dirección e intentar asegurarnos que fluyan un personaje frente al otro. Yo creo que esto estaba en manos de François, es decir, gran parte. Solo había una parte limitada que pudimos introducir, digamos, a esa conversación, porque se rodaba en distintos momentos y François tuvo que intentar hacer que eso ocurriera sin fisuras. Una cosa que hicimos, dado que evidentemente nos centramos mucho en lo visual cuando quieres emparejar personajes así, pero hubo un esfuerzo especial en la voz. Es más evidente en Dovidol porque estamos hablando de un acento polaco, pero fabricado. Pero Tim, Mesher y Gerard, por ejemplo, hubo un trabajo acerca de las palabras. Tim, por ejemplo, su entrenador de dialecto trabajó muy bien para asegurarse que la voz, si cerrara los ojos, si un ciego viera la película o escucha la película, la conexión, digamos, de dialecto se encajaba muy bien sin fisuras en cuanto a la voz se refiere. Una vez más, para el director esta vez, cuán importante es la religión en esta película. No sé si es un detalle que se podía haber, cambiado por otra cosa. La religión. Bueno, digamos en el meollo, la fe realmente, definitivamente, es un factor importantísimo en la película, especialmente en el viaje de Dovidol. El personaje de Martin es como yo, está mirando desde afuera dentro de lo que es la fe judía y Dovidol también renuncia a su propia fe, así que es la fe y la falta de fe y regresar a la fe es un viaje a través de esta fe. Así que la pregunta es importante y la respuesta es diferente en base a qué etapa se encuentra el personaje. Quiero añadir algo a esto, si me permite. No es tanto como fe, es como la pérdida y la reacción a la pérdida. La gente, algunas personas reaccionan a la pérdida, como Clive Owen cuando regresa a su fe. Otros reaccionan abandonando la fe. Así que esta es la historia básicamente de una persona que reacciona a la pérdida recuperando su fe. Por favor. Sí, hola. Hay temas, acontecimientos históricos dramáticos, especialmente como el Holocausto, que siguen dando argumentos para el cine 80 años después. Yo quería preguntar al director y al protagonista de la película, para ellos, ¿qué acontecimientos actuales que se estén viviendo ahora les interesarían también como rodar y protagonizar como argumentos cinematográficos históricos que se estén produciendo ahora? Yo creo que vivimos en una sociedad que tiene tiene amnesia. Estamos más al presente, porque hay todo tipo de móviles y dispositivos móviles. Yo creo que el cine hoy en día sigue siendo un excelente vehículo para escaparnos del presente y mirar hacia atrás o mirar hacia el futuro. Y mirando hacia el futuro, normalmente miramos hacia atrás también. Nos estamos enfrentando a un futuro incierto y nos hemos olvidado de muchas historias excelentes del pasado y esta es una.
El Holocausto, como bien saben, está en el trasfondo. Estamos, bueno, paseando sobre el volcán, pero no es visible el Holocausto. Pero el 50% de las personas menos de 30 años no saben lo que significa la palabra Holocausto. Así que a nivel colectivo, directores, guionistas, artistas, tenemos la responsabilidad de mirar hacia atrás y asegurarnos que los eventos del pasado se hagan visibles en el presente. ¿Quieres escuchar tu propia traducción? A ver, creo... Hay una película que estoy considerando interpretar que implica de niños que en la frontera entre la América y México, Estados Unidos y México. Y es muy reminiscente de lo que han hablado ellos antes acerca del aspecto del Holocausto. Es decir, en la eliminación de personas, de quitarles la libertad a las personas y el rechazo también de la simpatía y el asilo para todas estas personas. Yo creo que es al hilo lo que ha dicho Robert. Es decir, cuando yo les conocí por primera vez, me parece que, bueno, yo diría que el Holocausto es historia reciente, pero el peligro es que corremos el peligro de repetirlo. Así que por eso el realizar una película como esta es moderna en cierto sentido. Yo la encuentro que es una historia moderna. ¿Tiene sentido lo que digo? Estoy de acuerdo. Sí, hay una historia que hay que contar, que es moderno, que es actual, que es presente, que está sucediendo. Pero en otro país, en un mundo diferente al que conocemos nosotros, seguimos repitiendo. Ha habido genocidios en África mucho después del Holocausto, ¿cómo no? Y la única oportunidad que realmente tenemos es aprender del pasado para evitar repetirlo una vez más. Y esta es la motivación nuestra por haber realizado esta película, ¿de acuerdo? Sí. Hola, buenas. Yo quería saber si conocían la novela en la que está basada la película y luego los tres. Y luego, pues, a tenor del resultado final de la película, si creen que es lo suficientemente fiel, si están satisfechos o cómo ven el resultado. Gracias. Bueno, acabamos de decir que el Holocausto, la historia es una especie de fantasma como trasfondo a nuestra historia. Los personajes son ficticios. Había que ser fiel con el libro, pero también entre el libro y el guión existe unas diferencias estructurales importantes. Se llevó el libro de Norman Lebrecht y se reestructuró, es decir, el guionista. La esencia está ahí, pero somos fieles a la esencia del libro. Norman Lebrecht dice que lo ha escrito muy bien en sus propias palabras, en su blog, en su página web, pero finalmente supongo que todo... Hay un libro, pero hay personajes y Tim lucha por su personaje, así que teníamos que encontrar la verdad de ese personaje. No es tanto ser fiel a una historia o a un... Sí, hay una historia, pero el libro dio a nacer a los personajes que luchamos nosotros colectivamente para, con ellos. No sé si le entendí, pero usted pregunta si estamos satisfechos. No, bueno, sí, igual he dicho eso, pero en realidad no quería decirlo. Quería preguntar si ven mucha diferencia, si hay mucha diferencia con el resultado. ¿Entre el resultado y qué? Entre la película y el libro. Bueno, hay diferencias, como casi siempre, pero respetamos el espíritu del libro y el escritor del libro está enamorado de la película, así que todos estamos bien. El autor del libro no ha escrito una Biblia, está dando
bueno, creando personajes página a página y capítulo a capítulo. Y también el guionista hizo lo mismo. Y nosotros estamos persiguiendo los personajes y en la sala de montaje también. Y Norman LeBrecq me dice en un momento que ha aprendido algo acerca de los personajes propios que ha escrito él en el libro que nunca había pensado antes. Así que esta es nuestra pequeña contribución diaria, sacando significados, etcétera. Pero es una materia viva. No es nada escrito en piedra, por ejemplo, en el libro y lo que luego sucede en la película. Ética, pero me gustaría hablar de la música como lenguaje, the music as a language. May I ask about that? Because I think that music is... Puedo preguntar acerca de la música. La música es maravillosa. Music as a way of communication, as a language, as a vehicle. Como vehículo, evidentemente, el título hace que la música es un vehículo importante en esta historia. No es una película acerca de la música, pero la música está en el centro. La escena principal es musical, evidentemente. La información más crucial se transmite a través de una canción y no a través de diálogos. Y sí, sin la traducción estás hablando del poder de la música como lenguaje. Bueno, con el de sonido, yo estuve trabajando en muchos idiomas diferentes y acabamos, bueno, con esta película lo hemos hecho a 17 películas, Francis, bueno, Claude conmigo, pero el más potente de todos es la música. No necesita subtítulos, atraviesa las fronteras y toca el corazón de una manera que no pueden hacer las palabras. Y tenemos mucha suerte de haber trabajado con Howard Shore. Ha sido increíble, compañero de viaje. Mucho antes de rodar, Howard ya formaba parte de un equipo de escritores y compositores. Lo escribimos con notas y con diálogos. Y Howard contribuyó enormemente. El desafío de la película, Robert, ¿cuál ha sido? Distintos momentos o etapas en la película. El mayor desafío es encontrar una manera de hacer una película ambiciosa en un lienzo grande en el mundo independiente, que es un mundo que es una especie en peligro de extinción, muy diferente de hace 10 o 15 años. Hoy en día vivimos en un mundo donde los salas de cine son las personas que pueden apagar incendios y elevar rascacielos con sus dedos, es decir, y luego hay pantallas pequeñas y la gente ya no va a salas de cine. Buscar distribución y financiación para una película así, de este tipo, ha sido no solamente un desafío para mí, pero mis socios Liz Lafontaine y Hersch Cloneberg, que están sentados ahí. Es difícil conseguir financiación. Esa ha sido la lucha. No es algo que recomiendo a nadie conseguir financiación. Y cualquier mundo que me pregunte, diga, no te metas en estos líos, especialmente hoy en día. Haz otra cosa, búscate otra profesión. Pero yo me encuentro apegado aquí porque soy un adicto a este trabajo. Y ese ha sido el desafío realmente. Ha sido un libro fenomenal, un guión, una historia maravillosa. Importante contar esta historia. Así que se convirtió en nuestra carga intentar descubrir cómo financiarla. Tim, for you, which was the biggest one with your character, with your... For me? Yeah. Para mí, dices, ¿cuál ha sido el mayor desafío? Bueno, para mí, yo creo que, supongo, interpretarle. Era un niño que estaba desposeído, digamos, por parte de su familia, y luego se enamora con su objeto que envidiaba, y luego estaba unido casi por la cadera a este personaje, y luego desaparece y le perdió, y fue una enorme pérdida, y luego sufrió las consecuencias de sus propias acciones y las acciones de esta separación, y luego buscó
y le buscó el amor de su vida. Así que fue una Diana que estaba siempre en movimiento. El personaje en la historia siempre se estaba desplazando, buscando ese objetivo. Y este fue el desafío, es decir, casi toda la película. Y luego tienes que hacer un buen trabajo a la hora de interpretarle. Y supongo que eso es lo más difícil. Gracias. I have another one. Otra pregunta. Hola. ¿Qué encuentras en la historia que has encontrado tan atractivo, que has visto que tenías que hacerte formar, bueno, los tres, formar parte del proyecto? Para mí, lo que me gustó era un mundo que yo desconocía, no sabía nada acerca de él, no tenía una comprensión de esta... Bueno, tú que llevabas años intentando conseguir que, bueno, cuando hablaste conmigo, el intentar... realizar el proyecto, y Nick antes que yo durante muchos años, o sea, tiene un historial muy largo. Ha sido muy difícil. Bueno, sí, me gustó de que todo el mundo estaba buscando a alguien o persiguiendo algo. François, ¿tú qué dices? Para mí la respuesta a tu pregunta es, hay una escena en la película que rodamos no sé por qué lo llamamos, bueno, campo de concentración. Realmente eran unas instalaciones de exterminio, pero porque campamento suena muy jovial, en el lugar que se llama Treblinka, donde 800.000 personas fueron asesinadas. Y dentro de este exterminio, esta instalación de exterminio, hay una señal, hay un monumento, y grabado en la piedra hay dos palabras en muchos idiomas. Las palabras son nunca más. Y la verdad es que si tuviera que resumirlo a una razón de que yo quisiera realizar esta película, son estas dos palabras, nunca más. Y si puedo añadir a lo que acaba de decirlo, estoy totalmente de acuerdo con él. Así que hablamos acerca de la misión, del recuerdo, y mirar hacia atrás y ver el pasado y repasar el pasado. Pero el personaje de Tim va del norte de Inglaterra, Londres, Treblinka, Rusia, Treblinka, Nueva York, Brooklyn. Así que la Segunda Guerra Mundial es una parte ya de época de la película, pero lo más difícil es la intimidad entre estos dos personajes en 6 actores. Y debo decir que el personaje de Tim, Martin, es un personaje muy difícil de interpretar porque no es muy colorido, puedes imaginarte. Bueno, está casi dormido, pero luego de repente le activa una clave que quizás David sigue existiendo. El viaje de Martin es crucial, es el impulso narrativo, digamos, de la película, y estamos encantados de que Tim lo haya interpretado, porque ha introducido algo al personaje que fácilmente podría haber sido muy empalagoso o aburrido. Tim le dio esa chispa que necesitaba, y te quiero agradecer por haberlo hecho. Y dice, gracias, tío. Pues bien. Darle al director por esa búsqueda, precisamente. Quería preguntarle por la búsqueda, que a mí me ha recordado esas búsquedas en que nos empeñamos ahora en Facebook, por ejemplo, buscando a alguien de nuestro pasado, y cuando lo encuentras a veces puede ser muy frustrante porque es otra persona, ¿no? Y también quería preguntarles, me ha recordado a la caja de música de Costa Gabras, si cree que podrían hermanarse también en cierta manera las historias y esas películas. Y quería preguntarle a Tim Roth si para él significa algo especial ponerle un final feliz esta noche al Festival de Cine de San Sebastián. Well, your question, Su pregunta me hace pensar que hubiera sido probablemente mucho más fácil que Martin le encontrara a David Lohl en el 2019. Sí, la huella de carbono hubiera sido más fácil. Google hubiera sido una herramienta mucho más útil. ¿Cómo no? ¿Y qué dices acerca del final del Festival de Cine? Bueno, hemos llegado, el final feliz, hemos llegado de un festival al Festival de Cine de San Sebastián. Por supuesto, no podía ser mejor. Me lo estoy pasando genial. Muchísimas gracias. Pregunta por la segunda fila.
Quería preguntarle a Tim Roth, a estas alturas de su carrera, el que ha hecho películas tan distintas, ¿qué le mueve a la hora de aceptar un proyecto? ¿Qué tiene que tener una película o una serie para que se anime a trabajar en ella? No tengo una agenda, digamos, y yo creo que esa es mi agenda, que no la tengo. Es decir, el guión primero, generalmente, si no te preocupa el tener que, pagar tu alquiler y el guión es lo primero. Si te llega una historia, dejando de lado si se ha contado de manera elegante, porque siempre puede cambiar, pero si la historia te atrae, una buena historia te lo va a hacer siempre y luego ya estoy enganchado, supongo. Así que, sí, en primer lugar, quiero ver cómo funciona el personaje dentro del paisaje que han creado en el guión y luego progresar y avanzar. Pero lo que me han traído ha sido una excelente historia. Y luego se tiene que desglosar y trabajar sobre el personaje, pero la historia es increíble, es hermosísima y quería formar parte de ella. Muy bien, pues para terminar, el Festival de Cine siempre es una oportunidad para visionar grandes proyectos, nuevos proyectos, y el gran público pues a veces se queda con las ganas porque hay películas que no se estrenan, ¿verdad? Quería preguntarle, aprovecho la ocasión a Robert para preguntarle si tenemos estreno de esta película para el gran público, más allá del Festival de Cine. ¿Hay alguna fecha de estreno? ¿Después del festival? Sí. Cuando sale, ¿esa es la pregunta? Sí. Es el distribuidor español que puede responder. O sea, que no tenemos. Que están ahí, Filmax. No tenemos. Te he puesto en un aprieto. ¿Ves? Ahí. Tenemos fecha, finales de enero, entonces. Pues si alguien quiere hacer una última pregunta, está a tiempo. ¿Any question? No. Ok, pues muchísimas gracias, de verdad, por acudir. Thank you very much. Muchísimas gracias por venir.